Desde el Norte, un espacio que busca enriquecer la conversación fotográfica con las singulares perspectivas e inquietudes propias del norte de México. En esta temporada especial, Monterrey en la Bienal de Fotografía, participamos en el programa público de la 21ª Bienal del Centro de la Imagen. Acompáñenos en conversaciones íntimas con artistas de Monterrey para conocer de cerca su experiencia en esta importante bienal. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Desde el Norte, temporada Monterrey en la Bienal de Fotografía. Hoy nos acompaña el gran Juanjo Herrera, un artista con muchísima trayectoria, entre lo que podemos contar, adquisición de la tercera Bienal de Yucatán, del Salón de la Fotografía de Nuevo León en 2012, miembro del Sistema Nacional de Creadores, está próximo a inaugurar una exposición en el espacio Yo Estudio. Su obra forma parte de la colección de Conarte, de la Secretaría de Cultura de Yucatán, de la Fundación Televisa, también del Museum of Photography Art de San Diego. En fin, Juanjo es una gran eminencia en el norte. Pero curiosamente, Juanjo nunca ha sido seleccionado en la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. Y hoy vamos a conversar sobre eso, sobre toda su experiencia y cómo consolidó su camino artístico. Juanjo, bienvenido a Desde el Norte. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, pues se trata un poco de hablar de cómo uno va construyendo una carrera en el medio fotográfico, en el medio artístico. Y yo creo que parte importante y parte esencial de lo que este tipo de convocatorias representa para las comunidades es esta, precisamente la generación de oportunidades para dar visibilidad a propuestas diferentes, ¿no? Entonces, de pronto, el estar o no estar, no creo que sea tan importante como el simple hecho de que te impulse a crear, que te impulse a poner fechas límites, a cuestionarte tu forma de hacer las cosas y de algún modo ir refinando o ir afinando tu discurso para lo que pase, ¿no? Pase lo que tenga que pasar. Entonces, sí, por eso creo que es importante, ¿no? Muchas gracias por la invitación otra vez. Aprovecho para recordar que este podcast se hace con la finalidad de que personas que se inician en la práctica artística aprendan de la experiencia de otras. Juanjo, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Tu trabajo es ampliamente reconocido y has ganado premios súper importantes a lo largo de tu carrera. Sin embargo, la Bienal ha sido como de esas cosas que aún quedan pendientes. ¿Cómo recuerdas ese momento o esas primeras aplicaciones a la Bienal en donde, a pesar de que tu trabajo se ha mostrado en diferentes espacios y ha tenido diferentes reconocimientos, cómo asumes el haber participado en esta convocatoria de la Bienal y no haber sido seleccionado? Bueno, yo no creo que sea muy relevante, o sea, el ser seleccionado no, pero sí creo que, por ejemplo, recuerdo la primera vez que apliqué, era unos 20 años, recibir un email del director del Centro de la Imagen de ese momento, pues para invitarme, ¿no?, a seguir participando y a seguir proponiendo, ¿no? Creo que siempre es un ejercicio, o sea, todo este tipo de concursos son un ejercicio curatorial por un lado, pero por otro lado también funcionan a veces como un termómetro, que lo que tratan de hacer es como presentar diferentes propuestas desde diferentes ángulos, ¿no? Y bueno, siendo un país tan extenso como lo es México, donde muchas veces van a predominar cierto tipo de discursos, sobre todo si son discursos críticos o si son discursos acríticos o si son discursos que de algún modo están afines a ciertas posturas ideológicas. Eso de algún modo yo creo que juega como una especie de lotería donde va a haber proyectos que en su momento sean más relevantes para quien está en la toma de decisiones, de qué se presenta y qué no. Entonces es una cuestión, yo creo que en parte de disciplina y de tesón, y en otra parte también es suerte, ¿no? Una parte es cómo lo que tú estás diciendo puede generar una voz dentro de una polifonía
discursiva fotográfica, y esa voz particular de cada autor se integra ahora sí que a un coro más general de lo que es la Bienal. Y por otro lado puede pasar que tú estás en otro tono y estás en barítono y la Bienal es salsa y tú tocas cumbias norteñas, ¿no? Entonces, de algún modo tu cumbia norteña puede ser muy bonita y estar muy bien hecha y estar respondiendo a cuestiones, en mi caso, por ejemplo, que exploro la representación de lo masculino en la imagen, para cuestionar precisamente estos estereotipos como patriarcales, ¿no? que existen, y cómo de pronto la polifonía de lo que se convierte la Bienal pues sigue otra ruta, ¿no? Y no necesariamente está mal, simplemente es como otra ruta, ¿no? Y en ese sentido son muchos factores, porque no es nada más a veces un curador, a veces también hay como muchos cambios de formato, ¿no? O sea, de pronto es un curador, de pronto son dos curadores. Recordemos esta Bienal donde hubo una selección y luego hubo dos curadurías y hubo un autor que quedó fuera de las dos curadurías, pero estaba seleccionado, ¿no? Uno de nuestros mejores fotógrafos, y dices, wow, o sea, ¿cómo es posible que ambas curadurías hayan dejado afuera este trabajo, siendo que este trabajo de algún modo estuvo en la selección, ¿no? O sea, pero son propuestas y son como exploraciones. Yo creo que eso tiene que ver mucho también con la maduración de un concurso en función de cómo va cambiando de acuerdo a las políticas culturales del momento, ¿no? En la fotografía al principio se pensaba, y pienso en las primeras bienales donde estuvieron los grandes maestros, ¿no? de los padres fundadores y madres fundadoras y hijes fundadores y toda la forma de hablar y cómo de ese momento, o sea, se buscaba como una validación del medio dentro de la escena artística, ¿no? O sea, esa Bienal en Bellas Artes y luego la fundación del Centro de la Imagen, como un espacio que privilegia la imagen, no necesariamente la fotografía, o sea, la imagen donde la fotografía forma parte, pero también está el video, también puede haber imágenes mentales, imágenes sonoras, imágenes que no necesariamente son literarias, que no necesariamente son fotos, ¿no? O sea, y que no necesariamente es digital o análogo o efímero, ¿no? O sea, performático, ¿no? Que de pronto vemos eso, ¿no? En estos concursos, ¿no? Cómo van cambiando. Y bueno, creo que esta ocasión, pues esta iniciativa, igual que otras, lo que buscan es precisamente una mayor horizontalidad en la forma de pensar, ¿no? Vamos a ver qué sucede con los resultados, ¿no? Yo apliqué desde el primer día esta vez, así de que ya la pieza en noviembre del año pasado y dije, no, ya, primer día, menos estrés, menos mortificación, menos de que sí, no, y hablaré con... No, ya, a lo que vamos. Entonces, es parte de eso, ¿no? O sea, también... Me encanta. Otros concursos, bueno, u otras convocatorias, u otras oportunidades, pues bueno, hay en muchas partes, ¿no? La misma comunidad fotográfica en Nuevo León, pues ha estado generando sus propios espacios, donde de pronto vemos diferentes salidas, ¿no? O sea, diferentes formas de hacer y de presentar. Me encanta, Juanjo. Me encanta lo que estás diciendo. Sabes que en nuestro primer episodio hablábamos de la importancia de tener algo para contar, de reconocer que tú tienes ganas de contar algo y que ese sea el motor que genere una aplicación a un concurso o el camino que sea para poder transmitir tu trabajo. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte si hubo alguna oportunidad, algún proyecto importante que surgió luego de buscar un camino diferente al haber sido no seleccionado en la Bienal. ¿En tu trayectoria crees que algo surgió por no haber quedado seleccionado? Yo creo que no, o sea, yo creo que siempre estás como en una efervescencia creativa, y a veces no, a veces también creo que puede haber momentos de reposo, momentos donde la cámara se queda guardada 10 meses, años, siglos, décadas, pero hay como toda una cuestión es como lanzar un dardo, ¿no? Lanzas un dardo y no sabes si vas a dar
en el clavo o no. O sea, hay veces que tú tienes como un deseo de formar parte de una exposición y de estar presente, ¿no?, en los reflectores, pero el que no quedes, pues te da oportunidad de reflexionar sobre otras posibilidades de esos trabajos. O sea, yo recuerdo que en esa ocasión del 2000, bueno, fue el 2008, yo creo, 2006, no recuerdo muy bien, pero luego en la del 2010 sucedió que apliqué con una sola foto, ¿no? Y era parte de este proyecto que se expuso en Fototeca, pero que no quedó seleccionado, ¿no? Y que estuvo ahí, ¿no? Pero también dices, bueno, no quedó ahí, pero quedó en otras partes, ¿no? Quedó en una publicación, quedó en una exposición colectiva en otro lado, y el trabajo, digamos, que al margen de lo que es la Bienal del Centro de la Imagen, que es un espacio, pues que es muy importante por las publicaciones que hace y por la visibilidad que tiene y por la relación que tiene con la Ciudad de México, ¿no? O sea, hay como una cuestión aquí del Centro de la Imagen de la Ciudad de México, ¿no? Es algo que se asume como una posición nacional. Sin embargo, dentro de este mismo capítulo hay otros capítulos en otras regiones, en otros espacios, en Yucatán, en Baja California, en Sonora, en Pachuca, Hidalgo, en Querétaro, no sé, o sea, hay como Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Hay como todo un quehacer, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Que hay como muchos lados donde se hacen cosas y no necesariamente esas cosas llegan a esto. Simplemente veamos la lista de autores que exponen individualmente en el Centro de la Imagen, ¿no? O sea, y si tú ves la lista de autores, te darás cuenta que son muchos autores de la Ciudad de México y algunos internacionales también, ¿no? Y hay como esta cuestión de cuántos autores, por ejemplo, pensando en Nuevo León, pensando en el norte, cuántos autores del norte han expuesto individualmente en estos, no sé cuántos años tiene, 30 años del Centro de la Imagen. O sea, y tenemos grandes autores que tienen carreras meteóricas, nacionales e internacionales. Y sin embargo, nunca hemos visto una expo individual de, no sé, de alguien. Por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, sí vemos expos individuales de autores que están bien, ¿no? O sea, que son parte de esta cercanía geográfica, ideológica, política, con el centro. Pero bueno. Qué importante lo que mencionas, Juanjo, porque si no quedaste seleccionado en una bienal o tu trabajo no quedó seleccionado en una bienal, siempre hay otros posibles caminos, otras posibles salidas, y que de alguna manera el proyecto no está hecho para la bienal, está hecho para circular donde se tenga la oportunidad de hacerlo. Para la gente que está iniciando, creo que sería importante que comentaras un poco sobre cómo ves esto, ¿no? Tanto el fracaso como la idea de persistir sobre lo que uno hace. Sí, bueno, hay que entender que estos procesos no son procesos personales. O sea, no es algo como que el curador o la curadora te odia y por eso no te selecciona. Que pudiera ser también, pero no necesariamente es como algo personal. Me ha tocado estar en el otro lado del espectro, ser, no sé, jurado en Jóvenes Creadores o jurado en algunas convocatorias, y es complicado porque a veces tienes que tomar decisiones en función del trabajo que ves y cómo ese trabajo entra en un diálogo con otros trabajos, ¿no? O sea, parte de la curaduría es generar como estas interconexiones, hilos temáticos, formas de hacer, ¿no? Y yo creo que, bueno, parte de la labor del artista, o sea, es como, sí, es muy bonito que te ganes un premio, ya sea la Bienal Universitaria de Baja California, ya sea la revisión de fotógrafos del 2024 y te dan tu dinerito y te aplauden, pero lo más importante es cómo tu trabajo de algún modo entra a cuestionar ciertas cosas y entra también en diálogo con diferentes públicos, ¿no? Esos públicos a veces
te dan retro, a veces no sabes qué es lo que provocas, ¿no? Y en el caso de la comunidad creativa, o sea, cuando eres un autor que se desanima fácilmente, pues a lo mejor no te gustaba tanto eso, o sea, a lo mejor estabas nada más por el aplauso y la palmadita de que, ay, qué chingón, o sea, pero no necesariamente es porque traes algo adentro que quieras decir, o sea, es también parte de sus experimentos y es válido también, es válido, no sé, un chavito, una chavita que cortaron con el novio, la novia, el novié, whatever, would be, de pronto digas, y esta frustración la voy a sacar en estos poemas o en estas fotos o en estas pinturas y esto me sirve como catarsis para llevar un duelo, para liberarme de mis frustraciones adolescentes y salir a Dios, y a lo mejor queda algo muy chingón, pero cuando se agota, si ya no tienes nada que decir, pues a lo mejor ese autor en ese momento pues ya pasa la historia con su contribución a ese momento del tiempo, ¿no? Que eso es a veces lo que vemos en nuestros concursos, ¿no? Vemos nombres que son constantes y nombres de personas que alguna vez, en algún momento, armaron un proyecto bien chido de cómo cambiaron de look en los últimos 20 años y se ganan el premio, ¿no? Y es como que, tomen la fotógrafos por haber estado dormidos en sus laureles y pensando en que si el grano y las plata sobre la gelatina y ña, y de repente llega alguien con algo súper violento y súper intenso y sopas, o sea, welcome to reality, o sea, el arte contemporáneo es así, ¿no? Es muchas veces una cuestión de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, como decía John Baldessari, ¿no? O sea, que los astros se alineen, que el mercurio no esté retrógrada, que tengas todo el viento a tu favor para que las cosas se den. Porque si no, no se van a dar, aunque ahora sí que cuando te toca, aunque te quites, cuando no te toca, aunque te pongas. Si no te toca, pues no te tocó y ya. O sea, digo, también hay que aprender a disfrutar el proceso. O sea, y creo que eso es muy importante, disfrutar el proceso de hacerlo, porque si lo vas a sufrir y te vas a agüitar porque no te seleccionaron, entonces no estuvo tan chido hacer lo que hiciste. Y si no es ahí, es en otro lado. Sí, coincido. Juanjo, y con la madurez con la que estás hablando y compartiendo tu experiencia, ¿está hablando el mismo Juanjo de hace 10 aplicaciones atrás? No. Ese Juanjo, ¿cómo hablaba el Juanjo de hace 10 aplicaciones atrás? Pues yo creo que más fresa o más norteño, no sé. Más fresa o más norteño. Pues hace 10 aplicaciones pues sí tenía otra. Fíjate, yo recibí en el 2005 mi primera beca internacional para ir al Centro Banff. Entonces, después del Centro Banff, regreso, hago un video y gano la Bienal de Yucatán con autores que estaban súper chidos como Gilberto Espasa, ¿no? Que era así como que, wow, yo lo admiraba desde ese programa que hicieron que se llamaba Interferencias, no era Interferencias, Arte en Constructo, una cosa así, era como una versión del Art 21 pero a la mexicana en Canal 22 y es un maestrazo, ¿no? Su obra es increíble, él ha estado en el Centro Multimedia, ha tenido becas con robots que purifican el agua y ahorita lo tenemos aquí en Monterrey en la Science Gallery con un proyecto maravilloso. Y de pronto yo llego con un video que hace referencia a una película de Jean Vigo de los años 30, hecho en un rancho de Nuevo León con un amigo de un pueblito y sopa, se lleva a la adquisición un video de 3 minutos con una canción en portugués cantada por un tenor brasileño, música popular, libre de derechos. Si no, YouTube ya me hubiera fregado, ¿no? Pero es eso, de pronto no sabes cómo se ve y luego aplicas a la Bienal y pues en la Bienal te dicen que no, pues bueno, no sé, o sea, y luego ves cosas que seleccionan que honestamente pues no me gustan, pero pues la persona que las eligió pues es responsable de hacer ese trabajo y de decidir qué es lo que quiere presentar. A lo mejor pienso yo, pues a lo mejor lo mío es muy fuerte y veo otros casos de otros autores que han aplicado con proyectos como que de esta naturaleza y que también tienen, o sea, como que también la han tenido difícil, ¿no? O sea,
Si hacemos un análisis de contenido del tipo de imágenes que han estado en las bienales, podremos ver como qué géneros predominan, qué tipo de temáticas predominan, dependiendo del momento histórico donde estamos, ¿no? O sea, hay cosas que tienden a la poesía, pero hay cosas que hablan de las violencias, cosas que hablan desde los feminismos, cosas que hablan desde las teorías queer, cosas que hablan desde la pura estética, ¿no? Cosas que tienen que ver mucho con cruces sobre lo político, lo tecnológico, ¿no? ¿Cuál es el momento de cada bienal, ¿no? O sea, ¿cuál es el momento también de la persona que toma la decisión de qué se expone y qué no? O sea, entonces son muchos factores. Pero sí, no creo que sea el mismo. ¿Tienes alguna bienal favorita y alguna que hayas dicho, esta no me llena el ojo? Pues yo no las he visto, solo he visto los catálogos. Solo alcancé a ver una bienal, yo creo, hace mucho, que me tocó estar en Ciudad de México y coincidir. Alguna que trajeron aquí a Monterrey también cuando estaban haciendo la remodelación, pero no estoy seguro si hay algo que yo diga. Bueno, he conocido autores gracias a la Bienal, o sea, gente que no conocía, y sobre todo cuando estaba como más joven, sí era como, wow, o sea, fulanita, perenganito, o sea, están aquí, ¿no? Y luego me tocó conocer a esas personas por distintas circunstancias y empiezas a ver otra perspectiva de las cosas, ¿no? O sea, empiezas a ver o a darte cuenta que la comunidad de fotografía artística o de autor o como le quieran llamar, contemporánea, whatever, es algo muy, muy pequeño. O sea, es algo que además estamos a veces incluso lejanos a los grandes públicos. Acabo de ver una nota de unas fotos de unas actrices de Televisa que las tomó un fotógrafo español, increíbles, recapitulando el siglo del cine de los años 20 y 30, el Charleston, y bellísimas, pero para mí eso, o sea, te lo venden como una foto artística, pero para mí eso es una foto comercial, donde están recreando con estas super actrices un momento histórico de la moda y del maquillaje y todo eso, pero que también tiene que ver con estos sistemas, ¿no? De decir, bueno, es Jalisco, que se trae un fotógrafo español, ¿no? Buenísimo, a retratar actrices mexicanas que están vestidas como si fueran actrices de los años 30 y de los años 20, ¿no? Maravillosas, en blanco y negro, por supuesto, ¿no? Y es como, oh, wow, qué bello, ¿no? Que tiene que ver mucho con una complacencia con las audiencias, ¿no? O sea, con un público que van a decir, ay, qué bonito, qué lindas, qué guapas, qué bellas, qué hermosas, qué chulas criaturas, qué chulas. Pero sí, o sea, es como cuando este museo del Señor de los Animales en la Ciudad de México, ¿no? Que lo trajo, creo que Telmex, que fueran unas fotos hermosas, bellísimas, super cursis. Ya no nos faltaba que, no sé, que se abrazaran así con el ChatGPT de que, ay, te abrazo, gatito. Ven, elefantito, yo te quiero. Creo que sí lo hicieron, ¿eh? Creo que sí había un video donde abrazaban al chita y era como, ay, bebé, mi gatito, mishi miau. Pero bueno, o sea, hay gente a la que le gusta ese tipo de fotografía. Evidentemente tienen grandes méritos técnicos. Y un discurso que es un discurso a lo mejor muy optimista, muy desde este sentido de la gran familia del hombre, ¿no? Así muy Swarovski, con diamantitos y todo. Pero hay como una onda ahí de pensar en estéticas como ya muy digeridas, ¿no? Y de pronto estos otros concursos, si no se van por ahí, les va como en feria, ¿no? O sea, la Bienal cuando Carlos Iván presentó unos alambres con pelos de vaca, había fotógrafos que conocí que se tiraban al piso y se revolcaban enfrente de la pieza del coraje, ¿no? Empezaba así como el chamuco, ¿no? El exorcista, no digo nombres, pero conocí alguno. Pero bueno,
Juanjo, y regresando al Juanjo de hoy día, a este Juanjo maduro, ¿qué consejo le darías al Juanjo de hace 10 años para que los chavos que van a aplicar a la Bienal lo consideren? Pues no claudicar, ¿no? No desanimarse y pensar que ningún concurso va a ser determinante de tu obra. O sea, si alguien aplicó algo y no quedó y luego ya dejó de hacer cosas, pues a lo mejor, no estaba tan enamorado del proyecto, tan enamorada del proyecto como para seguirlo haciendo, ¿no? Digo, creo que es muy válido equivocarnos y si es algo que siempre les digo a los alumnos, hay que aprender a aceptar que aquello que proponemos puede fracasar, puede fallar, pero el proceso de intentarlo es parte del aprendizaje. Y a veces tenemos que dejar ir cosas con las que nos aferramos, pero que quizás las razones por las que nos aferramos son otras, ¿no? O sea, no necesariamente es eso. Y pues si en algún momento el decir, pedí jóvenes creadores y no me lo dieron, ¿no? Pedí o solicité el PEGDA y no lo gané, pues no pasa nada. O sea, el proyecto está y el proyecto sirve como para organizar tu método de trabajo, con recursos o sin recursos. O sea, el hacer como la estructura mental de yo quiero hacer esto, te ayuda de algún modo a organizar aquello que estás haciendo para cualquier otra oportunidad, ¿no? O sea, no todo es, no solo es la Bienal, son muchas cosas, ¿no? De pronto hay convocatorias de muchos tipos. Estaba viendo al doctor Oscar Colorado hablando de los concursos, si sí o si no, y cómo de pronto, él hablaba de ser jurado en uno de retratos y que solo el 3% de los que aplicaron mandaron retrato, ¿no? Todos los demás mandaban paisajes, objetos y whatever that be. O sea, no había una cosa de decir, retrato. Esto dice la convocatoria, retrato, no perritos, no gatitos, no montañitas. Y sí, creo que por ahí va, ¿no? Un poco pensar que lo importante es descubrirte a ti mismo, a ti misma, a ti misma, y de algún modo aprovechar estas convocatorias pues para probar. No pasa nada si sí o si no. Ahora sí que el peor de los escenarios es que no te seleccionen, y el peor de los escenarios es que te seleccionen y no tengas lana para mandar tu pieza, y te dé pánico, pero no, creo que ninguno de los dos escenarios es algo trágico ni malo. O sea, realmente intentarlo, ¿no? Y es un ejercicio para organizar tus ideas, tus pensamientos, y si son caóticas y están desordenadas y no funcionan, también está bien. O sea, creo que también es parte del modo, ¿no? Como pasó en la edición anterior, que todo el mundo le dijeron, tus fotos son muy redundantes. Y bueno, y si esa era la idea, que fueran redundantes, what if? O sea, ¿por qué es malo ser redundante, no? O sea, ahí tenemos el 007, 00, redundantísimo, ¿no? ¿Y cuántas películas van con la misma estructura? Uf. Y bueno, no es que sean buenas. Ahí está saliendo la de Tom Cruise ahora, ¿no? Como su propio doble. Además, el señor de 60 años andando en helicóptero y brincando. Digo, es su reto, ¿no? Es su reto hacer eso, andarse colgando ahí no a las pantallas verdes, no. Definitivamente, Juanjo, sí, definitivamente. Pues, Juanjo Herrera, muchísimas gracias por compartir tu increíble experiencia con nosotros aquí desde el norte. En lo personal, me queda clarísimo que eres un ejemplo de que el éxito se va trazando por distintos caminos, que no hay un camino convencional y que lo más importante es tener pasión y mucha autenticidad. Así es que gracias a ti por acompañarnos, gracias a quienes nos escuchan y los espero en el próximo episodio de Desde el Norte. Recuerden dejarnos sus mensajes. Juanjo, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer haber platicado contigo. Creo que tus experiencias van a ayudar a mucha gente a entender que con una convocatoria no se acaba la vida y no pasa nada. Sí, pues déjenles doy las gracias por la invitación y muchas felicidades por esta iniciativa que ya lo había dado. Muchas felicidades
Victoria, Lalo, pues muchas también felicidades por haber estado en la Bienal seleccionados anteriormente, y bueno, no sé si ustedes ya hablaron de sus experiencias, que todo marche muy bien y felicitaciones por este podcast. Creo que es muy necesario este tipo de espacios para platicar y para discutir y hablar como desde los distintos quehaceres, ¿no? Creo que igual mi admiración hacia cada uno de ustedes por sus proyectos, que también digamos que vamos en esta coincidencia espacio-temporal, donde igual hay preocupaciones que compartimos y cosas que cada quien va construyendo desde su trinchera, ¿no? Entonces les agradezco mucho la oportunidad de platicar y pues esperemos coincidir pronto y les espero en mi expo el próximo 20 de junio a las 20 horas, 20:20, 20:25. En Yo Estudio. Pues no nos queda más que decir hasta luego. Bye. Monterrey en la Bienal de Fotografía es una actividad que forma parte del programa público de la 21ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. No olviden dejarnos sus comentarios. Síganos en Instagram como @desdelnorte_fotografía. Hasta la próxima.